Hola hermanos, Dios los bendiga en este domingo. Como ustedes saben, pues no vamos a tener reunión en el templo por medidas gubernamentales, entonces volvemos a las restricciones un par de semanas en el cual pues no vamos a poder acudir a la iglesia. El pastor me encargó de darles este pequeño mensaje. Van a ser unos minutos que se va a estar tratando este tema. Es un tema que pienso que va acorde a estos días de restricción. Nos habla acerca de Zaqueo y el afán de buscar a Jesús. Ahí en Lucas 19, versículo 1 al 5, se los voy a leer. Nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. En este día de limitación, como les comentaba, en el cual no estamos en el templo, nos daremos cuenta de si nuestra actitud correcta en nuestra vida, nuestra actitud es correcta en nuestra vida cristiana, y si persistimos en buscar en Jesús. En este pasaje bíblico se me hace muy adecuado debido a que Zaqueo, que tenía grandes responsabilidades, dice la palabra que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? Jefe de los publicanos. Recuerden que los publicanos eran los recaudadores de impuestos en aquel entonces, eran puestos por el Imperio Romano para que cobraran los impuestos y se llevaran a Roma. Entonces era una actividad que debía desempeñar algún judío. Entonces normalmente a esos judíos entre el pueblo se les consideraba como pues traidores, y no los quería en sí la gente. Los ponía el pueblo romano. No recibían un salario ellos, pero ellos trabajaban de la siguiente manera. Decía el pueblo, el Imperio Romano: tienen que recaudarme un tanto de impuestos y ustedes pueden recaudar lo que quieran para ustedes. Entonces normalmente pues podían recaudar lo doble, le daban un tanto al imperio y otro tanto se lo quedaban ellos. Entonces pues se volvían ricos muy pronto. Aparte de que nos dice la Biblia de que este hombre, Zaqueo, era el jefe de los publicanos. En ningún otro lugar de la Biblia se muestra este puesto como jefe de los publicanos. Entonces era alguien de suma importancia entre los recaudadores de impuestos. Tal vez el jefe de un distrito, tal vez el jefe de todo Jerusalén era el que recaudaba estos impuestos. Por tanto, era muy rico, nos dice la palabra, demasiado rico. Tenía trabajo, ¿verdad? Tenía responsabilidades, aunque no fueran bien vistas por el pueblo judío. Tenía sus responsabilidades, tenía que atender gente, tenía que andar manejando el dinero, tenía que andar administrando, tenía que andar teniendo el contacto con los demás recaudadores, porque pues él era el jefe. Pero eso no lo hizo a un lado para ir al encuentro con el Señor. Procuraba ver a Jesús, nos dice la palabra. Procuraba buscarle, procuraba tener un encuentro frente a frente. Tenía un deseo, un anhelo constante. A pesar de que era muy rico y por ende tenía muchas cosas que hacer, él quería ver a Jesús, quería conocerle. No tenía alguna petición para él, ¿verdad? No nos dice que tenía alguna enfermedad. Quería conocer al Señor de los milagros. Dice la palabra que muchos procuraba buscarle para ser sanados en el camino a través de Jericó, porque recuerden que Jesús ya iba hacia Jerusalén, estaba en el último tiempo de su ministerio y tenía que pasar por Jericó. No lo rodeó, no rodeó la ciudad de Jericó, sino se metió a la ciudad. Yo pienso que ya Jesús sabía que iba a tener el encuentro con Zaqueo. Entonces, él decide pasar ahí en medio de la ciudad. Es mi pensamiento, ¿verdad? Dice la palabra que entrando Jesús se amontonaba, se agalopaba la gente, estaba ahí y no permitían a Zaqueo que pudiera tener ese encuentro con el Señor. Nos dice la palabra que Zaqueo era chaparrito, era de baja estatura, entonces por lo tanto se lo impedían.
Pero pues él no desiste, no se cansa, dice, no, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? La demás gente tal vez lo buscaba para ser sanados, para cubrir una necesidad que solamente el Señor podía cubrirla. Entonces, en esos tiempos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una gran necesidad, o incluso cuando alguien está a punto de morir, es bien sencillo buscar del Señor. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una necesidad económica, van y corren y se avientan hacia los pies de Jesús. Y es sencillo buscar al Señor. Pero cuando todo está bien, cuando tu negocio marcha bien, cuando en tu salud está todo bien, cuando tu familia está todo bien, cuando tu vida está llena de bendiciones, ¿por qué no se le busca como debe ser al Señor? Cuando está yendo bien tu trabajo, cuando estás totalmente bendecido por el Señor, ¿por qué deseas trabajar en domingo si todas las bendiciones han sido de parte del Señor? ¿Por qué deseas trabajar en domingo y no ir al encuentro con el Señor ese día? O si estás bien de salud, porque el Señor te ha dado buena salud, te ha dado milagros de sanidad, ¿por qué no deseas ir al encuentro con el Señor? ¿Por qué no quieres ir con Él? Dijo el pastor Paul Washer, dice, si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, eres un idólatra. Tu motivación principal debe ser el Señor Jesús. Enfermo o no enfermo, con dinero o sin dinero, siempre debe ser la motivación principal. Zaqueo tenía todo. No le faltaba salud, nos dice la palabra, no le faltaba dinero, no nos muestra la palabra. Nos dice la palabra que tenía una limitante. Era pequeño, ¿verdad? Pero no quería ver al Señor Jesús para que fuera más alto. Porque él quería ver al Señor, quería conocerle. No sabemos qué inquietud tenía Zaqueo en su corazón, pero él quería conocer al Señor de milagros, aunque él no fuera a recibir un milagro de parte de él. Y al final de la historia recibe el milagro de la salvación, que es algo de lo más importante que tenemos que recibir nosotros como el pueblo cristiano. Lo más importante, porque debe ser la salvación. Dice la palabra que no podía porque era pequeño. No podía ver al Señor. La multitud no le permitía ver. Entonces estaba galopada la multitud, no lo dejaban pasar. Quería Zaqueo, hey, yo quiero ver. Y se trataba de meter entre ellos y no podía, no le dejaban. No, quítate, lo pateaban o algo, ¿verdad? Imagínense la situación. Entonces dice, no puedo. ¿Cuánto tiempo estuvo intentando? ¿Quién sabe, verdad? Mucho tiempo. Entonces dijo Zaqueo, no, yo no me rindo. Ya estoy en este lugar. Yo quiero conocer a Jesús como de lugar. Y dice la palabra que corrió delante. Se apresuró, se anticipó al camino donde iba a pasar el Señor. Y dice que se subió a un árbol sicómoro, que pues, árboles de 20 metros aproximadamente de altura podían alcanzar en aquel lugar. Muy frondosos, muy llenos de hojas, de ramas. Y esperó pacientemente a que llegara Jesús. ¿Cuánto tiempo esperó? Pues quién sabe, no era poca la gente que se juntaba. Eran cientos de miles de personas los que iban al encuentro del Señor. Se calcula que en la entrada triunfal, después de ahí de Jericó, en la entrada triunfal en Jerusalén, que había más de 1 millón de personas reunidas para ver al Señor. Imagínense, más de 1 millón de personas en una ciudad para ver al Señor Jesús. Ninguna figura artística, ningún presidente, nadie ha logrado reunir esa cantidad de personas. Y eso que en aquel entonces no había ni teléfono, ni WhatsApp, ni Face, ni Internet. Entonces era tremendo el impacto que causaba el Señor Jesús. Cuando Jesús llega a ese lugar, ahí donde estaba Zaqueo, mira hacia arriba, fíjense. O sea, no le habló Zaqueo, no le gritó, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque él nada más quería ver, quería saber quién era
el Señor. Pero Jesús, viendo esa actitud correcta, la actitud correcta en ese día, mira hacia arriba. Qué tremendo, ¿verdad? Porque normalmente Zaqueo, siendo una persona pequeña, él siempre miraba a los demás hacia arriba. Y él en este momento está arriba y el Señor Jesús lo ve a él hacia arriba. Qué impresión tan grande de parte de Zaqueo debió haber llevado en ese momento. Y el Señor Jesús le dice: desciende porque yo posaré en tu casa. Jesús miró hacia arriba, ese árbol grande, alto, frondoso, lleno de ramas, y vio al chaparrín de Zaqueo ahí trepado. Y le dice: Jesús, Zaqueo, ven para acá. Entonces pienso que ese viaje de Jesús tuvo un propósito en ver, en encontrarse con Zaqueo, pero todo esto porque Zaqueo tenía en su corazón ese anhelo, ese deseo de conocer al Señor. Hermanos, yo los invito en esta tarde a que tomen la decisión correcta de que Jesús sea lo principal en su vida. De si en días anteriores, en semanas anteriores, han tenido ese deseo de ver al Señor, pero cualquier otra actividad los ha limitado. Si cualquier otro afán se los ha impedido, que este día no sea así. Vayan ahí donde estén, en su domicilio, en su trabajo, donde estén en este lugar, que yo pienso que por ser día de arraigo, ¿verdad? Deben de estar todos en su hogar. Dispongan de unos minutos y vayan al encuentro con el Señor. Arrodíllense, inclinen su rostro ante Él. Dejen de lo que estén haciendo. No creo que sea más importante lo que estén haciendo en este momento que el entrar al pleno conocimiento del Señor Jesús al ir a buscarlo a Él. Para el cristiano, para todo cristiano, hay una línea de peligro entre la iglesia y el mundo. Dice en los textos, la iglesia identifica a los que han sido llamados fuera del reino del pecado. Esa es la iglesia. Y el apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermano, deja allí lo que estás haciendo, déjalo unos minutos. Son solo unos minutos, pero son solo unos minutos en que tu actitud adecuada puede hacer que el Señor mire hacia ti y diga: sí, este vale la pena como hijo mío. Yo no me apartaré de él. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Que tengan un excelente domingo. Sigan orando unos por los otros. Sigan pidiendo la compasión, el amor del Señor Jesucristo en su vida. No desmayen, no se desanimen en este camino del Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos.